Lo último que recordó Calb Foster fue la ensordecedora explosión de su nave, seguida de la ingravidez de Ser. Arrojado al espacio, su visión se había vuelto borrosa, y la oscuridad lo invadió ahora sus ojos. Se abrieron y se encontró tendido sobre una superficie metálica desconocida. El aire olía a estéril casi demasiado limpio, con un leve zumbido reverberando a través del piso debajo de él, desorientado. Calb se sentó haciendo una mueca de dolor que le atravesó el costado. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no estaba a bordo de los restos de su nave. Las paredes lisas, desprovistas de cualquier decoración, lo rodeaban iluminadas por el suave resplandor de luces azules verdosas. Esta no era una nave humana. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Su voz era apenas un áspero. La puerta se abrió con un silbido y una figura entró. Era alta, con una piel suave que brillaba levemente bajo la luz. Sus ojos eran plateados y penetrantes, y su cabello, oscuro como el vacío, estaba firmemente atado en una intrincada trenza que acentuaba sus rasgos afilados. Su postura era rígida, dominante, irradiando un aire de autoridad. «Estás despierta», dijo fríamente, su voz calmada pero firme. «Soy la capitana Lyra de la flota». «Borán, estás a bordo de mi nave, CA», parpadeó tratando de comprender sus palabras. Flota Borean había escuchado rumores de una raza alienígena que patrullaba los límites del espacio. Conocido, pero nunca imaginó que los encontraría, y mucho menos ser rescatado por uno. «Te salvé de los Days de tu nave, destruida». Ella continuó. Cruzando sus brazos, «No hubiera sobrevivido mucho más sin mi intervención. Sálvame, Calb». Sacudió la cabeza, todavía tratando de darle sentido a todo. ¿Por qué Larra inclinó su cabeza, estudiándolo con una curiosidad distante? «Según nuestras leyes, al salvar tu vida, ahora me perteneces hasta que tu deuda de vida sea pagada». La respiración de CB se entrecortó. «¿Te pertenezco? ¿De qué estás hablando? Soy un hombre libre». Su expresión no vaciló más. Poniéndose de pie con dificultad, Calb la fulminó con la mirada. «No pedí tu ayuda, y seguro como el infierno que no pertenezco a nadie. No me importa lo que tus leyes digan en un instante». Liara se movió, cerrando la distancia entre ellos con una velocidad que hizo que Sibi se estremeciera. Ella se elevó sobre él con los ojos entrecerrados. «No me importa lo que pienses. Humano, estás a bordo de mi nave en mi espacio bajo mis leyes. Obedecerás o sufrirás las consecuencias». Calb apretó los dientes. El desafío ardía en su pecho. «Encontraré una manera de salir de esta nave». Arqueó una ceja. Una pequeña sonrisa casi divertida se dibujó en la esquina de sus labios. «Puedes intentarlo con eso». Liara se giró bruscamente y se emocionó. La habitación dejó a Calb parado solo. Su corazón acelerado, atrapado en una nave alienígena sin idea de dónde estaba o cómo llegaría a casa. La situación era terrible, pero una cosa estaba clara. No estaba dispuesto a someterse fácilmente a nadie, humano o alienígena. Pasaron los días y permaneció bajo estrecha supervisión dentro de las paredes estériles de su habitación. La tecnología alienígena a su alrededor no se parecía a nada que hubiera visto. Las pantallas holográficas suaves parpadeaban cada vez que los miembros de la tripulación del Larus entraban a ver cómo estaba. Sus formas alienígenas eran fascinantes y desconcertantes. Cada miembro de la tripulación trataba a Caleb con una mezcla de curiosidad y indiferencia, como si fuera un extraño artefacto en exhibición. Hablaban poco, y cuando lo hacían era en su idioma, uno que sonaba como una mezcla de notas melódicas y susurros. Él podía sentir que estaban intrigados por su presencia, pero nunca se demoraban lo suficiente para que él se involucrara. Larra, sin embargo, la visitaba. A menudo ella dejó en claro que Calb estaba bajo su mando ahora y él no tenía más opción que obedecer. «Trabajarás a bordo de esta nave», le dijo durante una visita. Sus ojos plateados fríos. «Tus habilidades como piloto humano pueden resultar útiles, Calb». Cruzó los brazos y Simeniego se inclinó más cerca, su voz baja y amenazadora. «Entonces encontraré otro uso para ti. Uno que no disfrutarás tragándote». Su orgullo Calb estuvo de acuerdo, aunque el resentimiento hervía a fuego lento bajo la superficie. Cada tarea que se le asignaba se sentía como un castigo, como si disfrutara viéndolo luchar con los controles alienígenas. La tecnología era mucho más avanzada que todo lo que estaba acostumbrado, y adaptarse a ella era un
Desafío, pero la determinación de CB era implacable a menos que aprendiera él. Mejoraría. Y lo más importante era que encontraría una salida. Pero cuanto más tiempo pasaba a bordo de la nave, más observaba a la tripulación del mentiroso. Los Valoran eran disciplinados, eficientes, y su tecnología era asombrosa. A pesar de su resistencia a ser controlado, Kalb no podía negar que había algo extrañamente atractivo en su forma de vida, especialmente la propia capitana Lyra, aunque lo trataba con la misma autoridad que el resto de su tripulación. Hubo momentos en los que Kalb creyó ver algo debajo de su endurecido exterior destello de curiosidad o tal vez incluso algo parecido al respeto. Una noche después de otro agotador día de trabajo en la sala de máquinas, Liara entró en su habitación sin anunciarse lo has hecho. «Bien hoy», dijo con su voz inusualmente suave. Caleb se sorprendió por el raro elogio. Se encogió de hombros. «Solo hago lo que puedo para seguir con vida, con vida». La mirada de Lara se demoró en él por un momento más de lo habitual. «Tal vez hay más en ti de lo que pensé al principio», murmuró antes, de girarse para irse. Caleb vio cómo Lara salía de la habitación, la puerta silbando suavemente. Mientras se sellaba detrás de ella, sus palabras resonaron en su mente. «Tal vez hay más en ti. De lo que pensé al principio no podía decidir si eso era un cumplido o una advertencia, pero ciertamente despertó algo en él, un destello de esperanza tal vez, o una comprensión de que su situación no era completamente desesperada, decidido a no ser solo una herramienta en el Borán Manos Calop. Comenzó a aprender. Prestó mucha atención a la tecnología alienígena estudiando las pantallas, los controles, la forma en que la nave parecía responder a órdenes sutiles. Él comenzó a experimentar usando cada momento libre para familiarizarse con los sistemas, aunque la interfaz no le era familiar, encontró algunos paralelismos con la tecnología humana y lentamente se volvió más confiado. A medida que los días se convertían en semanas, las tareas de CB se volvieron más complejas. Ya no estaba solo asignado trabajo manual. Liara le confió operaciones más sensibles, permitiéndole acceso a partes de la nave que estaban fuera del alcance de la mayoría de la tripulación, ya sea que lo estuviera probando o genuinamente. Reconociendo su creciente habilidad, Kalb no podía decirlo, pero sabía que lo estaban. Observando cuidadosamente una noche mientras trabajaba solo en la sala de navegación, Kalb notó algo extraño. Una serie de mensajes encriptados parpadeaban. En una de las pantallas principales, códigos que no reconoció incluso con el conocimiento que había adquirido, pero algo en ellos se sentía extraño, casi clandestino. No podía quitarse la sensación de que esto no era comunicación estándar entre miembros de la tripulación. Antes de que pudiera examinar los mensajes más a fondo, la puerta se deslizó. Liara abrió y entró. Calop apagó rápidamente la pantalla, enmascarando su curiosidad. Liara levantó una ceja, pero no hizo ningún comentario. «Mañana llegaremos al sector B», anunció con voz firme y autoritaria. «Yuk será necesario en el puente durante nuestra aproximación». «¿Por qué yo?» Kalb. Preguntó tratando de sonar indiferente, pero curioso de todos modos. «Has demostrado ser útil», Liara respondió acercándose, «hasta que estuvo a solo unos pocos pies de él. Y sabes más sobre navegar por el espacio humano que cualquiera de mi tripulación». Kalb inclinó la cabeza, intrigado por su razonamiento. «Así que confías en mí». Ahora los ojos de Liara se entrecerraron levemente. Sus ojos plateados se elevaron atrapando la luz tenue de la habitación. «¿Confía? No. Pero te has ganado un grado de responsabilidad». Kalb rió amargamente. «Responsabilidad. Esa es una forma de decirlo». Lara no sonrió. Se cruzó de brazos, semental estudiándolo. «Sigues desafiando mis expectativas». Esperaba resistencia humana. Rebelión, incluso, pero en cambio te adaptas. Kalb la miró a los ojos. Sostuvo su mirada por un momento más de lo que debería. «¿Qué opción tengo?» Por primera vez desde que se conocieron, la expresión de Liara se suavizó, aunque sea brevemente. «Tienes más opciones de las que crees». Caleb, la forma en que dijo su nombre deliberadamente, casi con cuidado, le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Estaba a punto de responder cuando una alarma de repente sonó en la nave. Su agudo tono mecánico atravesó el silencio. La actitud del Ra cambió instantáneamente y volvió a ser la capitana sensata. «Al puente ahora», ordenó. Kalb la siguió sin dudarlo.
Su corazón latía con fuerza mientras corrían por los elegantes pasillos de la nave. Algo estaba mal. Podía sentir la tensión en el aire cuando pasaron junto a los miembros de la tripulación que se movían con un propósito. Sus rostros tenían una determinación sombría. Cuando llegaron al puente, la pantalla principal estaba llena de un enorme acorazado Voran que se cernía en el borde del sector Vor. Su forma elegante, cortando a través de las estrellas como un depredador acechando a su presa, pero no fue el acorazado lo que envió un escalofrío por las venas de CB. Fueron las naves más pequeñas que lo rodeaban, naves que reconoció. Al instante, esas son naves humanas. Kalb respiró y su estómago se agitó. Lara no reconoció sus palabras mientras se movía rápidamente a su puesto de mando. Llegaron antes de lo esperado. Dijo a nadie en particular. Su voz tensa. Preparen la nave para la batalla. Escudos en alto, armas en línea. Kalb dio un paso adelante. Su mente acelerada. No puedes enfrentarlos. Esas son naves de defensa de la Tierra. Nos aniquilarán si piensan que somos hostiles. Los ojos de Liar brillaron con irritación, pero ella no lo descartó de plano. ¿Y qué sugieres, humano? Que nos sentemos aquí y esperemos a que disparen primero. Kalb negó con la cabeza y dio un paso más cerca de los controles de navegación. No, pero si me dejas comunicarme con ellos, podría ser capaz de reducir la escalada antes de que se convierta en una guerra por un momento. Liara dudó, claramente dividida entre sus instintos. Y la sugerencia de CB. Los segundos pasaron dolorosamente mientras las naves de defensa de la Tierra se acercaban bien, dijo. Por fin su voz baja y controlada, pero si fallas nos defenderemos, ¿es eso? Entendido. Kalib asintió, ya abriendo el sistema Kim y escribiendo las frecuencias encriptadas para la comunicación militar humana. Su corazón se aceleró mientras enviaba la señal, esperando más allá de toda esperanza que alguien en el otro extremo la reconociera. La pantalla parpadeó y apareció una cara, un comandante humano, su uniforme nítido, su expresión stern. Este es el capitán Donovan de la Flota de Defensa de la Tierra. Identifíquese nave Borian o abriremos fuego. Kalb tragó saliva. Entrando en el campo de visión de la cámara, capitán Donovan. Este es el piloto humano Kalb Winters. Estoy a bordo de la nave Voran bajo el mando del capitán Liaris. Puedo explicar todo. Pero necesitas cancelar el ataque. Los ojos del comandante se abrieron de sorpresa, pero su tono permaneció frío. Será mejor que empieces a hablar. Winters, tienes 2 minutos. Antes de que reduzcamos esa nave alienígena a chatarra, Kalb respiró profundamente y comenzó a hablar, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenía solo unos minutos para evitar un conflicto intergaláctico total y su propia supervivencia dependía de ello. Kalb miró a la pantalla tratando de mantener su voz firme. Capitán Donovan, escúcheme. Esto no es lo que parece. Fui capturado por los Voran, pero ya no soy un prisionero. No somos hostiles. Si abres fuego, comenzarás una guerra que nadie puede permitirse. La expresión del capitán Donovan era ilegible mientras cruzaba los brazos. No tengo tiempo para juegos, Winters. ¿Por qué debería creerte? Los valoranos nunca han sido amistosos y ahora estás en su nave afirmando que son pacíficos. Kalb podía escuchar la sospecha en la voz del comandante y no los culpó. Desde la perspectiva de Donovan, probablemente parecía que a Caleb le habían lavado el cerebro o algo peor, pero no estaba dispuesto a dejar que las cosas se salieran de control. Sé cómo parece esto, Kalb, continuó con su voz firme, pero he estado trabajando con ellos. Su capitán Lara, ella dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Ella está dispuesta a hablan. No están aquí para atacarla. Están en una misión diplomática para negociar fronteras territoriales. Miró a Lerra, que estaba observando el intercambio con una expresión neutral, con los brazos cruzados como si estuviera probando qué tan bien manejaría la situación. Los ojos de Donovan se entrecerraron. Misión diplomática con la Tierra. Esa es la primera vez que escucho sobre eso. Mira, sé que esto suena descabellado. Cal presionó, pero la verdad es que si atacas esta nave, conducirá a un conflicto interestelar que devastará a ambos lados. Déjame subir a bordo de una de tus naves y podemos discutirlo cara a cara. Solo danos una oportunidad de explicar. El silencio que siguió se sintió como si se extendiera por siempre.
Calb podía escuchar su propio pulso latiendo en sus oídos mientras Donovan deliberaba. La flota de defensa de la Tierra no era conocida por dar marcha atrás fácilmente, y Calb sabía que tenía que darles una razón para no hacerlo. Finalmente Donovan suspiró y se inclinó. Adelante su expresión se suavizó un poco. Muy bien, Winters, tienes una oportunidad de demostrar que esto no es un truco. Permitiré que una pequeña delegación aborde nuestra nave de mando, pero si hay alguna señal de traición dispararemos contra ti y la nave Boran, ¿está claro? Calb asintió aliviado. Entendió. La pantalla se puso negra cuando la comunicación se cortó y Calb se giró para mirar a Lyra. Su expresión seguía siendo ilegible, pero había algo en sus ojos. Un reconocimiento tácito, tal vez. Incluso aprobación. Te arriesgaste a hablar por nosotros, dijo su voz mesurada, pero lo manejaste bien, Calb, exhaló. La tensión en sus hombros. Finalmente, liberarte. No me diste muchas opciones. Los labios de mentiroso se torcieron en el más leve indicio de una sonrisa. No lo hice. Hizo un gesto a uno de los miembros de su tripulación. Prepara un transbordador. Cali me acompañará a la nave Tierra. Calb parpadeó. Sorpresa. Espera, voy contigo. Liara levantó una ceja. Tú iniciaste esto ahora. Lo verás hasta el final. Además añadió, con un toque de ironía, todavía estás bajo mi mando. Calb no podía discutir con eso. La siguió hasta la bahía de atraque, donde un elegante transbordador Boran estaba siendo preparado para el lanzamiento. Cuando abordaron, no pudo evitar notar la tensión en el aire. La tripulación del Larus, si bien era eficiente y profesional, claramente no confiaba en los humanos más de lo que Donovan confiaba en los Boran cuando el transbordador despegó. Calb miró a Larra, que estaba sentada en silencio mirando fijamente al frente. Se preguntó qué estaba pasando por su mente. Ella era un misterio para él, un enigma envuelto en capas de autoridad y cálculo, pero había algo en ella, algo que iba más allá del exterior frío y disciplinado que presentaba antes de que pudiera pensar más en ello. La nave de mando de la flota de defensa de la Tierra apareció a la vista. Su enorme estructura proyectaba una sombra sobre ellos mientras se acercaban. El transbordador se acopló suavemente y la escotilla se abrió con un silbido esperándolos en el otro lado. Estaba el capitán Donovan, flanqueado por varios soldados fuertemente armados. Su expresión era dura. Sus ojos escaneaban a Calb y Lyra con sospecha. Donovan, dijo secamente guiándolos a través de los estrechos pasillos de la nave. Calb podía sentir el peso de cada mirada sobre ellos mientras caminaban. Podía decir que a la tripulación humana no le gustaba tener un capitán alienígena a bordo de su nave, pero Donovan había mantenido su palabra por ahora. Los llevaron a una gran sala de reuniones. La puerta se cerró detrás de ellos. Donovan se sentó a la cabecera de la mesa y les hizo un gesto para que hicieran lo mismo. Lara tomó asiento con un aire tranquilo y compuesto mientras Calb se sentaba a su lado, sintiendo la tensión entre los dos capitanes. Muy bien, Winters, dijo Donovan, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la mesa. Empiecen a hablar. ¿Qué está pasando realmente aquí? Calb respiró profundamente y miró a Lyra antes de hablar. Los boreanos no están aquí para atacar. Están aquí para discutir fronteras, específicamente los límites entre los territorios humanos y Boran. Quieren evitar futuros conflictos por el espacio en disputa. Liara asintió levemente confirmando las palabras de CB. Es correcto. Nuestra misión es prevenir la sangre innecesaria. Entre nuestra gente, Donovan levantó una ceja. ¿Y por qué? Debería creer que los Boran nunca han estado interesados en negociaciones pacíficas antes de que los ojos de Liar se endurecieran. Las circunstancias han cambiado. Capitán, la guerra beneficia a nadie. Ya hemos visto el daño causado por las escaramuzas a lo largo de nuestras fronteras. Continuar por ese camino solo conducirá a la destrucción de ambos lados. Donovan la estudió durante un largo momento y luego se volvió hacia Caleb. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Los estás ayudando? Calb dudó, eligiendo sus palabras con cuidado, porque he visto suficiente destrucción en mi vida. Si hay una oportunidad de detener una guerra antes de que comience, la tomaré. La sala quedó en silencio mientras Donovan consideraba sus palabras. Finalmente habló. Llevaré esto a mis superiores, pero sepan esto, si descubro que están mintiendo, si esto es algún tipo de truco,
No dudaré en borrar esa nave del cielo. Lara lo miró a los ojos de manera uniforme. No estamos mintiendo. Verás que pronto con eso. Donovan se puso de pie, señalando el final de la reunión. Kalb y LRA fueron escoltados de regreso al transbordador. El peso de lo que acababa de suceder se posó pesadamente sobre los hombros de CB mientras volaban de regreso a la nave. Boran Kalb no pudo evitar preguntarse si realmente habían evitado el desastre o si simplemente estaban retrasando lo inevitable. El transbordador regresó a la nave Boran en silencio, cortando el vacío como una sombra. Kalb se sentó frente a Lyra, que permaneció tan serena como siempre, aunque el aire entre ellos se sentía cargado de tensión tácita. La reunión con el capitán Donovan todo había ido tan bien como podían haber esperado, pero Kalb no podía quitarse la sensación de que estaban tambaleándose al borde de algo mucho más grande y mucho más peligroso cuando las puertas de la bahía de atraque se sellaron detrás de ellos. Kalb se puso de pie, estirando la rigidez de sus músculos. Lyra ya estaba levantada. Sus ojos plateados se enfocaron en un punto distante. Su mente claramente todavía procesaba los eventos que acababan de desarrollarse. ¿Crees que escucharán?, Kalb preguntó, rompiendo el silencio. La mirada de Liar se desplazó hacia él. Su expresión era ilegible. Eso depende de cuánto valore tu gente, la gente La Paz. Kalb frunció el ceño, pasándose una mano por el cabello. Creo que la mayoría de nosotros lo hacemos, pero convencer a los altos mandos es otra historia. Hay mucha desconfianza y con razón. Liara respondió fríamente. Tu gente ha invadido el espacio Boran más de una vez. Kalb se tragó una réplica sabiendo que no estaba equivocada. Las escaramuzas a lo largo de la frontera habían estado aumentando durante años. Ambos lados habían sufrido pérdidas y ninguno estaba dispuesto a dar marcha atrás. El hecho de que estuvieran a salvo, sentarse en la mesa de negociaciones, fue nada menos que un milagro mientras se abrían paso a través de los elegantes pasillos metálicos de la nave. Kalb no pudo evitar notar la forma en que los miembros de la tripulación Boran lo miraban. Algunos tenían curiosidad, otros sospechaban, pero todos mantuvieron la distancia. Estaba claro que, si bien Liara pudo haber aceptado su presencia, el resto de la tripulación no lo había hecho. Kalb comenzó a tratar de llenar el silencio. He estado pensando en algo. Liara lo miró de reojo. ¿Y qué es eso? ¿Por qué estás haciendo esto de verdad?, preguntó. No me pareces alguien que toma riesgos innecesarios al negociar con humanos. No es exactamente una apuesta segura. ¿Qué hay para ti? Liara aminoró su paso. Se volvió para mirarlo por completo por un momento. Kalb pensó que podría ignorarlo como solía hacer, pero en cambio lo sorprendió. Hay cosas que no entiendes. Humano, dijo en voz baja pero no cruel. El Imperio Boran no es tan estable como antes. Se están gestando conflictos internos. Se están formando facciones y las escaramuzas con la gente solo ha aumentado la tensión. Si no encontramos una manera de asegurar nuestras fronteras, corremos el riesgo de una guerra civil. Kalab parpadeó y se quedó atrás. Era la primera vez que Lara hablaba con tanta franqueza sobre la política de Boran. Siempre había asumido que su imperio era una fuerza monolítica e inquebrantable, pero ahora parecía que había grietas en la armadura, así que esta negociación no se trata solo de evitar una guerra con nosotros. Kalb se dio cuenta de que se trata de prevenir una guerra dentro de sus propias filas. La mirada de Lara se endureció. Su expresión era ilegible una vez más. Eso no es asunto suyo. Antes de que la policía pudiera presionar más, una alarma sonó en la nave. Sus tonos agudos resonaron en las paredes. La actitud tranquila de Liari cambió en un instante y ella era toda una profesional. «Ven conmigo», ordenó, girando sobre sus talones y caminando a grandes zancadas hacia el centro de comando. Kalb siguió los latidos de su corazón. No sabía qué significaba la alarma, pero tenía la sensación de que, fuera lo que fuese, no era bueno. Cuando llegaron a la cubierta de mando, la tripulación ya estaba en un torbellino de actividad. Las pantallas holográficas se iluminaron con textos e imágenes alienígenas y la tensión en el aire era palpable. «¿Qué está pasando?», exigió Liara. Mientras se acercaba a su segundo al mando, un alto valorano con piel de color morado oscuro y rasgos angulares marcados. «Hemos detectado una flota terrestre moviéndose hacia nuestro sector». Él respondió con voz tensa. No están respondiendo a los gritos y su trayectoria sugiere que se están preparando para un ataque. El estómago de CB dio un vuelco. Esto era exactamente
lo que había temido. El capitán Donovan había prometido llevar su propuesta a sus superiores, pero parecía que los altos mandos en la flota de defensa de la Tierra habían tomado una decisión diferente. «No están escuchando», Cal murmuró frotándose una mano sobre su rostro. «Van a comenzar una pelea». La expresión de ira era sombría cuando se volvió hacia él. «Dijiste que tu gente querían la paz», insistió Cal. «Pero hay facciones dentro de nuestro gobierno, líderes militares que ven al Valoran como una amenaza que debe ser eliminada. Probablemente estén pensando que un ataque preventivo les dará la ventaja». Los ojos de Liar se entrecerraron. «¿Y qué sugieres que hagamos?» «Esperemos a que disparen el primer tiro». Calb dudó. No tenía una respuesta fácil. «No, pero tal vez aún podamos acercarnos. Tal vez pueda hablar con ellos». La tensión en la habitación aumentó mientras Liara consideraba sus palabras. Su segundo al mando habló. Su voz estaba cargada de duda. «Capitán, no podemos permitirnos mostrar debilidad. Si atacan, debemos tomar represalias». Calb dio un paso adelante. Su voz era urgente. «Si toma represalias, todo terminó. No habrá negociaciones. Ambos lados se atrincherarán y estaremos en guerra». «Déjame intentarlo». Liara lo estudió por un largo momento. El peso de su decisión se evidenció en su rostro. Finalmente asintió. «Muy bien. Tendrás tu oportunidad». Calb exhaló aliviado cuando Liara dio órdenes de abrir una línea de comunicación directa con el enemigo que se acercaba. Flota de la Tierra un momento después la pantalla. Parpadeó y cobró vida revelando a un almirante de rostro severo con cabello gris acero y ojos fríos. «Este es el almirante Grayson de la Flota de Defensa de la Tierra», dijo el hombre con voz aguda. «Estás invadiendo nuestros límites territoriales. Retírate inmediatamente o nos enfrentaremos, Ked». Avanzó con voz firme a pesar de la tensión. «Almirante Grayson, este es Calb. Winters, estoy a bordo de la nave Boran bajo un acuerdo diplomático, ¿no están? Aquí para atacar, están aquí para negociar». Los ojos del almirante parpadearon con reconocimiento, pero su expresión permaneció dura. «Winters, ¿qué diablos estás haciendo? Con ellos eres un piloto, no un diplomático». «No tenía exactamente otra opción», Calb respondió. «Pero eso no viene al caso. Si disparas a esta nave, estarás comenzando una guerra que no podemos ganar. Los Boran quieren hablar, están aquí para proponer un acuerdo de paz». Los labios de Grayson se presionaron en una delgada línea. ¿Y por qué debería? Creo que los Boran nunca antes se han interesado por la paz porque las cosas son diferentes ahora. Calb insistió que su imperio enfrenta conflictos internos y necesitan estabilidad tanto como nosotros. Esta es nuestra oportunidad de evitar la Blood. En ambos lados, el almirante se quedó en silencio por un largo momento. Su mirada se movía entre Calb y las caras alienígenas en la pantalla. Finalmente habló su tono, a regañadientes. «Tomaré tu mensaje al comando, pero si deciden que esto es una trampa, no dudaremos en eliminar la amenaza». El grito se apagó, dejando la cubierta de mando en un tenso silencio. Liara se volvió hacia Caleb, su expresión cautelosa pero no cruel. «Tú manejaste eso bien», dijo en voz baja. Caleb dejó escapar un suspiro tembloroso. «Esperemos que escuchen, Liara». Asintió, su mirada distante mientras miraba las estrellas. Por el bien de todos, la tensión en la nave no disminuyó. Después de la comunicación con el almirante Grayson, cada miembro de la tripulación se movió con una intensidad deliberada e incluso la tecnología alienígena parecía zumbar. Con una frecuencia más alta, como si anticipara el conflicto venidero, Calb se paró al borde de la cubierta de mando, mirando fijamente el pantalla holográfica que muestra la flota terrestre, manteniendo su posición justo fuera del rango de tiro. No habían retrocedido, pero tampoco habían atacado. Era una pieza frágil colgando de un Fred Liara. Estaba de pie junto a él, sus ojos escaneando las lecturas tácticas. Su expresión estoica habitual estaba firmemente en su lugar, pero Calb había pasado suficiente tiempo con ella ahora para notar los signos sutiles de preocupación. Su mandíbula ligeramente apretada, la forma en que los dedos golpearon rítmicamente contra la consola. «¿Cuánto tiempo crees que esperarán?», Calb preguntó en voz baja. Los ojos plateados de Lara se movieron hacia él. «No mucho. Los humanos pueden ser indecisos, pero una vez que se sienten amenazados, actúan». Calb se frotó una mano sobre la cara, sintiendo el peso de la situación que se cernía sobre él.
No podemos dejar que esto suceda. Si atacan, nos defenderemos, dijo Liara con voz dura pero firme. Y si debemos destruirlos, Kalb se volvió para mirarla. Su frustración aumentaba. Eso es exactamente lo que están esperando. Un movimiento en falso. Un malentendido. Y estamos en guerra. No puedes esperar darles más tiempo. La mirada de Lara era aguda, mientras lo estudiaba. Ya te he dado más tiempo del que le habría dado a cualquier otra persona. Pero si disparan, no habrá negociaciones. Así son las cosas. Kalb apretó los puños, sintiendo la impotencia de la situación. Caer sobre él. Era como tratar de contener un maremoto con sus propias manos. Antes de poder responder, un movimiento repentino captó. Su mirada, un miembro de la tripulación de Liar se acercó a su piel morada oscura, casi BL mezclándose con las sombras de la tenue iluminación de la nave. Era alta y angulosa, como la mayoría de los Borán, pero su presencia llevaba un aire de urgencia, capitán, dijo inclinándose levemente antes. De continuar, hemos detectado actividad inusual en una de las naves de la flota terrestre. Parece que están encendiendo sus sistemas de armas. La expresión de Lara se oscureció instantáneamente. Preparó medidas defensivas. No, dijo Kalb, rápidamente poniéndose frente a ella. Déjame hablar con ellos. Todavía hay una posibilidad de que solo estén siendo cautelosos. La mirada fría de L lo inmovilizó. Donde estaba parado, si disparan primero no se detendrán, solo dame una oportunidad más, suplicó Kalb. Déjame intentar si no funciona. No evitaré que se defiendan, pero sí puedo llegar a ellos. Hubo una larga pausa. Mientras Liara consideraba su pedido, sus ojos buscaban algo en su rostro. El corazón de CB latía con fuerza en su pecho, sabiendo que esta era su última oportunidad de prevenir un desastre a gran escala finalmente. Liara asintió una vez. Una oportunidad más. Pero si ellos encienden más sus armas, no dudaré. Kalb asintió agradecido por. Incluso esa pequeña concesión se volvió hacia la consola donde el oficial de comunicaciones rápidamente estableció otra conexión con la flota terrestre. Momentos después, el rostro del almirante Grayson apareció en la pantalla. Su expresión era fría y calculadora. ¿Qué pasa ahora, Winters? Están detectando la actividad de tus armas. Kalb dijo sin preámbulos. Los estás asustando, Grayson, si no te rindes, pensarán que esto es un ataque. Los ojos de Grayson se entrecerraron. Estamos en nuestro derecho de prepararnos para un enfrentamiento. Los Boran han violado nuestro espacio más de una vez. Solo estamos siendo cautelosos. Esto no es cauteloso. Kalb espetó, esto es agresión. Si enciendes más esas armas, no tendrán más opción que responder. Comenzarás una guerra que ninguno de los bandos puede permitirse. Los labios del almirante se apretaron en una delgada línea. Tengo órdenes, Winters. Si no cumplo, estoy poniendo en riesgo a toda mi flota y si sigues adelante, nos estás condenando a todos. Kalb disparó de vuelta. He visto de lo que son capaces sus naves. De amar. Destrozarán tu flota como si nada. No dejes que tu orgullo se interponga en el camino del sentido común. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la pantalla. Kalb pudo ver a Grayson sopesando sus opciones, su mente analizando los posibles resultados. El hombre era un soldado de cabo a rabo, pero incluso él tuvo que reconocer la inutilidad de comenzar una guerra que no podía ganar. Finalmente, Grayson exhaló, bruscamente. Su expresión todavía dura pero menos segura. Bien, esperaré por ahora, pero si hacen un movimiento en falso no lo harán. Kalb prometió simplemente retirarse y resolveremos esto. La pantalla se oscureció de nuevo y Kalb dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se giró hacia Lyra, que lo estaba mirando con una mezcla de escepticismo. ¿Y era eso respeto? Mantienen su posición, Kalb dijo. Por ahora, Liara asintió lentamente. Nos has comprado tiempo, pero el tiempo solo no resolverá esto. ¿Qué pasa después? Depende de tu gente. Kalb sabía que ella tenía razón. Habían evitado el desastre por el momento, pero las tensiones subyacentes seguían allí, burbujeando bajo la superficie. Un movimiento en falso, un cálculo erróneo y todo se desmoronaría.
Pero por primera vez desde que lo habían llevado a bordo de la nave Borán, Kalob sintió un rayo de esperanza. Había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que pudieran encontrar una manera de salir de este lío sin problemas. Y eso era todo lo que necesitaba. Mientras las horas se alargaban hasta convertirse en una larga e inquietante noche a bordo de la nave, Kalb se encontró vagando por los pasillos sin poder dormir. Sus pensamientos se agitaban con todo lo que había sucedido con el peso de lo que aún le esperaba. Finalmente, sus pasos lo llevaron a la plataforma de observación, un espacio abierto con una vista panorámica de las estrellas. Se quedó allí durante mucho tiempo mirando el vasto espacio perdido en sus pensamientos. «Pensé que podría encontrarte aquí». Kalb se giró para ver a Ira acercándose. Su presencia era tan autoritaria como siempre. Se paró a su lado. Su mirada se fijó en las estrellas. «Parecías preocupado». Ella observó a pesar de que el tono no contenía juicio. Kalb suspiró, frotándose la nuca. «Supongo que no puedo dejar de pensar en lo que sucederá después. Estamos jugando con fuego y... parece que un movimiento en falso podría incendiarlo todo». Liara asintió con su expresión pensativa. «Esa es la naturaleza de la guerra y la diplomacia. Es un equilibrio delicado, uno que puede cambiar con la más mínima provocación». Se quedaron en silencio por un rato. El silencioso zumbido de la nave era el único sonido entre ellos. «Me he estado preguntando algo, Kalb», dijo después de un momento. «Dijiste antes que tu imperio enfrenta conflictos internos. ¿Es por eso que estás presionando tan duro por esta pieza para ganar tiempo?» La mirada de Lara permaneció fija en las estrellas, pero Kalb podía ver la tensión en su mandíbula. «Es cierto que nuestro imperio no está tan unificado como antes». Ella admitió que hay facciones dentro del liderazgo Borian que creen en un enfoque más agresivo, expansión, conquista. «Creo que ese camino conduce a la ruina». Kalb la estudió sorprendido por su franqueza. Esta era la vez más personal que había estado con él. «¿Y qué tal si tú qué crees?» Liara finalmente se giró para encontrarse con su mirada. Sus ojos plateados brillaban en la tenue luz. «Creo que la paz vale la pena luchar por ella, pero no se gana fácilmente. Requiere sacrificio y requiere confianza, algo que ni nuestra gente ni la tuya parecen tener mucho». Kalb asintió, entendiendo el peso de sus palabras. «Supongo que ambos tenemos mucho que aprender». Se quedaron juntos en silencio una vez más. Dos individuos de lados opuestos de un conflicto mirando las mismas estrellas y por primera vez, Kalb sintió que realmente podrían tener una oportunidad. La incómoda tregua entre los valoranos y la flota terrestre se extendió por días. Las tensiones aumentaron y el aire a bordo de la nave estaba denso con el peso de la incertidumbre. Kalb continuó, trabajando junto con la tripulación Borán, aprendiendo más sobre su tecnología, sus sistemas e incluso su cultura. A medida que pasaba más tiempo con ellos, notó que cambios sutiles en la forma en que lo trataban menos como un prisionero y más como un aliado reacio. Pero el verdadero desafío aún estaba por delante, la paz entre las dos fuerzas. Era tan delicada como el vidrio listo para romperse con la menor provocación, y Kalb sabía que tanto Lara como el almirante Grayson se estaban quedando sin paciencia un día. Mientras Kalb estaba trabajando en la sala de máquinas de la nave, llegó un mensaje desde el puente. Era Lyra Caleb, reportarse a la cubierta de comando. Inmediatamente su voz crepitó sobre él. Había un borde afilado en su tono que hizo que el corazón de CB se acelerara. Algo había cambiado. Se dirigió a la cubierta. Lo más rápido posible su mente corría con posibilidades mientras entraba al centro de comando. Inmediatamente sintió la tensión en la habitación. Lea estaba parada en el centro de la pantalla holográfica. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba la flota a lo lejos. Su tripulación se movía con precisión a su alrededor. Sus movimientos, rápidos y eficientes. «¿Qué está pasando?», preguntó Kalb acercándose a ella. Lara no lo miró mientras hablaba. «Hemos detectado una nueva nave. Entrando al sistema. No es humano y no es Borán. El estómago de CB cayó. Otra raza alienígena». Lara asintió, una sola vez. «Parece que sí, y se dirigen directamente hacia nosotros». Un nudo frío de miedo se instaló en el pecho de CB.
otra especie alienígena en la mezcla. Era lo último que necesitaban. El frágil alto. El fuego entre los valoranos y los humanos podría romperse en un instante por un tercero, especialmente si eran hostiles. ¿Sabemos algo sobre ellos? Kalb preguntó tratando de mantener su voz firme. Muy poco, Liara dijo. Su voz tensa por la tensión. Su tecnología es diferente a todo lo que hemos encontrado. Hemos tratado de establecer comunicación, pero hasta ahora no ha habido respuesta. Kalb miró. La pantalla holográfica, donde la extraña nave ahora era claramente visible. Era elegante y angular. Su superficie brillaba con un brillo iridiscente. A diferencia de cualquier diseño que había visto antes, exudaba una presencia inquietante de otro mundo. Mientras observaban la nave alienígena, desaceleró su aproximación y se detuvo. Flotando, ominosamente entre la Tierra flota y la nave Borán, el silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué hacemos?, preguntó Kalb mirando a Lara. La mirada de LRA estaba fija. En la pantalla, su mente claramente corriendo por las posibilidades. Esperamos. No podemos darnos el lujo de hacer el primer movimiento, no cuando no sabemos con qué nos enfrentamos. Kalb podía sentir la tensión, aumentando en la habitación mientras todos esperaban que cualquier cosa sucediera. La nave alienígena permaneció quieta, como si estuviera estudiando. Ambos lados evaluando silenciosamente la situación, y luego, sin previo aviso, un sonido resonante profundo. Llenó el aire, era bajo y reverberante, más sentido que oído. La nave alienígena comenzó a brillar más, su superficie reluciente pulsando. Con energía, el corazón de Sebe latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «¡Se están encendiendo!», dijo su voz tensa por la urgencia. Los ojos de Liar se entrecerraron. Todas las manos se preparan para antes de que pudiera terminar la orden. La nave alienígena desató un pulso cegador de energía, se disparó en todas direcciones envolviendo, tanto a la nave Borán como a la flota terrestre, en una ola brillante. Kalb se preparó para el impacto esperando lo peor, pero en cambio el pulso los atravesó, sin hacer daño dejando nada más que un silencio inquietante a su paso. ¿Qué demonios fue eso?, Kalb susurró, mirando a su alrededor con confusión. Lara accedió rápidamente a los sistemas de la nave, sus dedos volando sobre los controles holográficos. No fue un ataque, ningún daño. A nuestros sistemas ninguna brecha. Kalb sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces, ¿qué fue? Antes de que Liara pudiera responder, un nuevo sonido llenó la habitación, una voz, pero no en ningún idioma que Kalb pudiera reconocer. Era profunda, resonante y extrañamente melódica, resonando a través de los sistemas de comunicación de la nave. Mientras la voz hablaba, la energía de la nave alienígena pulsaba en sincronía con sus palabras, como si la nave misma estuviera viva. ¿Qué están diciendo?, Calabas? Pero ninguno de la tripulación parecía tener una respuesta. Lea frunció el ceño al escuchar los sistemas de traducción de la nave. Después de unos momentos, la voz alienígena, SL, lentamente comenzó a resolverse en algo más comprensible. Habitantes de este sistema. Somos la Tierra, observamos su conflicto. Su tiempo para la guerra ha terminado. Kalb intercambió una mirada atónita con Lyra. Eso significa que la voz alienígena continuó con su tono calmado, pero ordenándoles que permanezcan al borde de la destrucción. No permitiremos que estos cesen sus hostilidades o afronten las consecuencias. Toda la cubierta de comando estaba en silencio, el peso del ultimátum alienígena cayendo sobre ellos como una manta sofocante. La mente de CB corrió. Los Land no solo habían detectado su conflicto, sino que ahora estaban interviniendo, y por lo que parecía eran más que capaces de hacer cumplir sus demandas. Quieren detener la guerra, dijo Kalb lentamente. Girándose hacia Lyra, nos están dando una opción: o hacer las paces, o afrontar lo que sean capaces de hacer. La expresión de Liar era ilegible, pero Kalb podía ver el cálculo en sus ojos. Y sí, no lo hacemos. Kalb no necesitaba escuchar la respuesta, cualquiera que fueran los Lenith. Ellos claramente poseían tecnología, mucho más allá de cualquier cosa que los humanos o los Valoran hubieran encontrado. Las consecuencias de desafiarlos podría ser catastrófico. Necesitamos poner al almirante Grayson en la línea,
dijo Kalb. La urgencia se arrastraba en su voz. «Necesita escuchar». Liara dudó un momento y asintió. «Hágalo». En cuestión de minutos, la flota terrestre se conectó a la comunicación. El rostro de Grayson apareció en la pantalla. Su expresión era tan sombría como siempre. ¿Qué está pasando? Winters, el almirante, exigió saber qué es esto de otra nave. Kalb respiró hondo. No es solo otra nave, almirante, es algo mucho más grande que nosotros. Se hacen llamar Land y nos han dado un ultimátum. O dejamos de luchar o intervendrán. Grayson entrecerró los ojos y preguntó cómo exactamente planean hacer eso antes de que Kalb pudiera responder. La voz alienígena regresó. Esta vez también llegó a través de los sistemas de comunicación de la flota terrestre. Almirante Grayson de la Tierra. Capitán Lyra de los Boran. Tienes una oportunidad de preservar tu futuro. Haz las paces o nosotros las haremos por ti. El silencio que siguió fue absoluto. El pulso de CB se aceleró al ver la expresión de Grayson. Harden, el almirante, era un militar, y Kalb podía decir que no se tomaba bien que lo amenazaran, especialmente no por una raza alienígena desconocida. «No respondemos a las amenazas», Grayson gruñó su mano. Flotando sobre los controles, el corazón de CBK se hundió. «Almirante, por favor». Pero antes de que pudiera terminar, Liara habló. «Almirante Grayson», dijo con voz fría, pero firme. «Te sugiero que reconsideres la tecnología. Land está mucho más allá de todo lo que cualquiera de nosotros haya encontrado. No podemos ganar esta pelea, necesitamos escuchar». Grayson vaciló con la mandíbula apretada mientras miraba la pantalla por un largo momento. Parecía que estaba a punto de negarse, pero luego, con un profundo suspiro, bajó lentamente su mano. «¿Está bien, Grayson?», murmuró su voz llena de derrota renuente. «¿Cuál es el plan, Kalb?». Exhaló aliviado, aunque sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. El momento quedó pesado en el aire. La concesión renuente del almirante. Grayson parecía una victoria, pero Kalb sabía que era solo el primer paso. Ahora venía la parte más difícil. Herir una pieza entre dos especies que habían estado peleándose durante años, y sobre todos ellos se cernía la presencia silenciosa del Lend, que había dejado claro que el fracaso no era una opción. Liara enderezó sus ojos plateados, brillando con determinación. «Necesitamos convocar una reunión entre nuestras dos flotas cara a cara. No más poses. Desde el otro lado de las estrellas. Si los humanos y los Boran van a sobrevivir, debemos unirnos». Y Merle Grayson no parecía entusiasmado con la idea. Su rostro canoso delataba una profunda desconfianza, pero Kalb podía sentir que incluso Grayson entendía la gravedad de la situación. «Bien», Grayson dijo a regañadientes, «pero no pondré un pie en una nave Boran y no confío en ninguna de tus personas a bordo de la mía. Entonces nos encontraremos en territorio neutral». Liara respondió. «Usaremos una de las estaciones de Erel en órbita de Elysium Mai. Está abandonada, desarmada y todavía lo suficientemente operativa para nuestras necesidades». Grayson gruñó, claramente disgustado, pero no tenía mejores opciones. «Enviaremos un...». Liara asintió y la pantalla se oscureció cuando Grayson cortó la transmisión. Kalb dejó escapar un largo suspiro, sintiendo el peso del momento presionándolo. Esta era su última oportunidad de evitar la destrucción mutua. «Supongo que querrás que sea tu representante, Kalb», dijo su voz, con sarcasmo mientras se giraba hacia Lyra. El Aol-Ra no sonrió, pero había un brillo en sus ojos que sugería diversión. «Has demostrado ser ingenioso, CB. Has sobrevivido tanto tiempo entre mi gente y entiendes ambos lados. Necesito a alguien que pueda hablar con Grayson como humano, pero que también entienda lo que está en juego desde nuestra perspectiva». Kalb levantó una ceja. «¿Y si me niego?». La expresión de mentiroso se endureció. «Creo que ambos sabemos que no es una opción». Kalb suspiró. No esperaba nada diferente. «Bien, lo haré, pero no esperes que te lo haga fácil, ni se me ocurriría». Liara respondió con su voz genial. Horas después, Kalb se encontró a bordo de una pequeña lanzadera Boran, a toda velocidad hacia la estación Derrick en órbita alrededor de Elysium Mai. No pudo evitar sentir una sensación de surrealismo mientras miraba las estrellas. No hace mucho tiempo había estado luchando por su vida contra estas mismas personas, y ahora aquí
Estaba jugando a ser diplomático en una situación que podría determinar el destino de ambas especies. La lanzadera atracó en la esclusa de aire de la estación con un suave siseo. Caleb siguió a Lara por el estrecho corredor hacia la sala de reuniones. Su pulso se aceleró cuando se acercaron a las grandes y pesadas puertas que conducían al espacio neutral donde el almirante Grayson estaría esperando mientras la puerta se abría. Caleb vio a Grayson de pie rígido en el otro extremo de la habitación, flanqueado por dos de sus oficiales. La expresión del almirante era ilegible, pero su postura irradiaba tensión. Sus oscuros ojos curtidos parpadearon hacia Lara con un desdén apenas disimulado antes de posarse en Caleb. Bueno, Winters Grayson gruñó, terminemos con esto. Lara dio un paso adelante. Sus movimientos eran elegantes y mesurados. Almirante, entiendo tus reservaciones, pero estamos aquí porque ambos sabemos que esta guerra ya no puede continuar. No con los Land mirando. Grayson cruzó los brazos sobre el pecho. No confío en ti, no confío en tu gente, pero tampoco me gusta que me amenace algún señor extraterrestre. Entonces, estamos de acuerdo en al menos una cosa. Liara dijo de manera uniforme. Ninguno de los dos quiere inclinarse ante los Lenith, pero si continuamos esta guerra, nos obligarán a actuar. La pregunta es si podemos trabajar juntos para asegurarnos de que eso no suceda. La tensión en la habitación era palpable. Caleb se sintió como si estuviera parado en un buen borde. Cada palabra pesaba con consecuencias de vida o muerte. Miró a los dos líderes y se preguntó cómo cualquiera de ellos podría dejar de lado años de odio y desconfianza. Si vamos a hablar de paz, Grayson dijo rompiendo el silencio. Necesito saber qué quiere tu gente. ¿Por qué estás luchando? Liara dudó por un breve momento. Fue sutil, pero Caleb lo captó. Los Boran están luchando por sobrevivir. Nuestros recursos están disminuyendo. La guerra con tu gente ha tensado nosotros y no podemos continuar así, pero tampoco podemos retirarnos si abandonamos nuestras colonias. Nuestra gente morirá de hambre, Khaled. Podía ver los engranajes girando en la mente de Grayson. El almirante estaba calculando, tratando de encontrar un ángulo donde la tierra pudiera salir adelante, pero Caleb sabía que esta no era una situación en la que ninguno de los lados pudiera ganar, ¿verdad? ¿Y si hay una tercera opción? Intervino Caleb. Tanto Grayson como Lara se giraron hacia él, sorpresa parpadeando en sus ojos. ¿Y si dejamos de pensar en esto como un juego de suma cero? La Tierra tiene recursos, los Boran tienen tecnologías y trabajamos juntos, comerciamos, compartimos lo que tenemos, podemos reconstruir. Grayson resopló. ¿Crees que es así de simple, Winters? ¿Crees que los valoranos simplemente entregarán su tecnología a cambio de unas pocas cajas de comida? Los ojos de LRA se entrecerraron, pero no. Rechazó inmediatamente la idea. No es tan simple, no, pero tampoco es imposible. Podríamos comenzar con pequeños intercambios generando confianza con el tiempo. Grayson parecía escéptico, pero Caleb pudo ver que el almirante al menos estaba considerando la idea y eso era más de lo que esperaba. No tenemos mucho tiempo, dijo Caleb con voz firme pero urgente. Los Land están mirando. Dándonos esta oportunidad, no la desperdiciemos por un momento largo y tenso. Grayson no dijo nada, luego finalmente habló con su voz gruff pero resignado. Está bien, Winters, tienes razón. Exploraremos esta opción comercial, pero no haré ninguna promesa. Lara inclinó la cabeza. Es un comienzo y eso es todo lo que necesitamos por ahora. La reunión en Elysium Sundo fue la primera de muchas durante las próximas semanas. Comenzaron negociaciones cautelosas entre el Valoran y la flota de la Tierra. Los Land mantuvieron la distancia, pero su presencia siempre se sintió, el recordatorio constante de las consecuencias si la paz fallaba. Caleb se encontró en el centro de estas conversaciones, actuando como un puente entre las dos especies. Fue un papel agotador y a menudo frustrante. Pero lentamente se hicieron progresos, se establecieron los primeros acuerdos comerciales y comenzaron a tomar forma pequeños proyectos conjuntos. A pesar de los desafíos, había una creciente sensación de esperanza. Por frágil que pudiera ser, una noche después de otro largo día de negociaciones, Caleb se paró en la plataforma de observación de la nave Boran, mirando las estrellas. La guerra no había terminado todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que la paz estaba al alcance. Mientras permanecía allí, perdido en sus pensamientos, escuchó pasos detrás de él. Se giró para ver a Al-Ra acercándose.
Su expresión era indescifrable. «Lo hiciste bien hoy», dijo en voz baja. Calb se encogió de hombros, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. «Todavía no hemos llegado». «No». Liara estuvo de acuerdo, pero estamos más cerca de lo que estábamos. Se quedaron en silencio por un momento. La vasta extensión de espacio que se extendía ante ellos. Calb la miró buscando alguna señal de lo que estaba pensando. «¿Crees que esto durará?», preguntó con voz suave. Los ojos plateados de Lara se encontraron con los suyos y, por primera vez, Calb pensó que vio un destello de algo. Esperanza, tal vez, o una tranquila determinación. «Tiene que ser así», dijo simplemente, y en ese momento Calb le creyó. El ojo vigilante de Lara. Pasaron los meses y la paz tentativa entre la Tierra y los Borán comenzó a afianzarse. Las empresas conjuntas entre las dos especies se expandieron y lentamente la confianza comenzó a crecer. El espectro de la guerra todavía se demoró, pero la amenaza de los Land había obligado a ambos bandos a reconsiderar su camino. Calb continuó sirviendo como intermediario, ayudando a suavizar las inevitables tensiones que surgieron. Se había convertido en una especie de símbolo, prueba de que los humanos y los valoranos podían trabajar juntos. Una noche, mientras estaba sentado en sus aposentos a bordo de la nave valorana, Calb recibió un mensaje inesperado. Era una breve comunicación de los Land, entregada en el mismo tono resonante melódico que había escuchado. «Hace todos esos meses estamos observando. Continúa este camino, o intervendremos. Calb». Miró el mensaje durante mucho tiempo. El peso de su implicación se apoderó de él. Los Land no se habían ido ni lo habían olvidado. Permanecieron como una fuerza silenciosa en las sombras, asegurando que la frágil paz se mantendría, y cuando Calb cerró el mensaje, no pudo evitar preguntarse si alguna vez realmente se liberarían de la atenta mirada de los lorenos, pero por ahora había paz, y eso era suficiente.